Buenas tardes, mis queridos hermanos. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló para hablar sobre nuestra fe, sobre nuestra amada Iglesia Católica, conocer testimonios de conversión, catequesis. Realmente, queridos hermanos, compartir con ustedes hoy día sábado, poder compartir un nuevo testimonio que nos ayuda, por supuesto, a acercarnos cada día más a nuestra fe. Si, por ejemplo, por alguna razón estamos un poco tibios en la fe, pues este tipo de testimonios te ayudan a reafirmarla. Si por alguna razón te apartaste de la fe, pues esto también te va a ayudar a que conozcas lo que es la verdad. ¿Okay? Tenemos acá a una hermanita que nos acompaña, ella es mexicana, vive en los Estados Unidos y vamos a hablar sobre su testimonio, ¿ok? Un testimonio de conversión desde el protestantismo, ¿ok? En cualquiera de sus miles de sectas que existen, ¿ok? A través de una de las partes importantes de su testimonio, ya no va a comentar, ¿verdad? Fueron, por supuesto, los videos de nuestro querido padre Luis Toro, así que pues le envío muchos saludos y bendiciones porque sé que el padre mira estos videos, entonces vamos a mandarle de una vez saludos y bendiciones al padre y también a videos de nuestro querido hermano, también por supuesto Santi Alarcón, que también le enviamos un caluroso saludo y muchas bendiciones. ¿Cómo estás, Jenny? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues muy bien, gracias a Dios, aquí contenta de la invitación. Bien sorprendida que me hayas invitado, pero agradecida. Muchas gracias por tenerme aquí. Qué bueno, no, mira, tú sabes que pues yo creo que no hay casualidades, sino como dicen por ahí, diosidencias, ¿no? Yo por ahí yo siempre a veces reviso el TikTok, no soy muy activo, por cierto, en esa red social, sino lo uso más que todo para ver, aunque tengo ahí alguna cantidad de seguidores, pues lo uso como más que todo como para ver. Y me llegó un video como de tu testimonio, estabas compartiendo como las razones por cuál te hiciste católica. Y entonces, pues me pareció interesante hacerte la invitación y bueno, ya que también pues pude conocer que gracias a los videos del padre Luis Toro, pues pudiste también ya reafirmar y conocer la única verdad. Me interesaría mucho conocer tu testimonio. Entonces, la primera pregunta que yo hago, Jenny, es la siguiente. Yo siempre le pregunto a las personas, ¿siempre fuiste protestante, naciste en una cuna protestante o por el contrario, pues vienes de una familia católica, pero por alguna razón te desviaste en el camino? Cuéntame esa parte de tu vida. Pues sí, mira, yo soy de familia católica. Yo crecí en Michoacán, México, y toda mi familia, por parte de mamá y papá, católica, cuna católica. Incluso estudié en un colegio católico de monjas. Este, Okay. sí, adelante. Sí, no, o sea, que me estabas comentando que estudiaste en un colegio católico de monjas. Sí, continúa. Sí. Entonces te comento, sí, yo crecí siendo católica con todas las bases del catolicismo. Toda mi familia es católica practicante. Pero yo creo que hasta mis 18 años viví una religión, vamos a decirlo, nunca la entendí, nunca la comprendí. Fui católica simplemente porque mis papás me obligaban. Por ejemplo, una de las obligaciones que yo tenía como el barrer, el trapear todo en mi casa, era asistir a misa los domingos. Si yo quería tener algo a cambio de mis papás, por ejemplo, una salida o algo, yo tenía que cumplir con el ir a misa los domingos. Este, pero sí, como te digo, yo no, nunca me hice en sí preguntas de lo que era mi fe, de lo que yo hacía dentro del catolicismo. Nunca comprendí, yo no sé en qué mundo vivía. Ahora que me pregunto todo esto, digo yo, ¿dónde estaba cuando los domingos el padre daba sermones? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Mi cabeza no sé dónde estaba. Pero el practicar, vamos a decir, yo, por ejemplo, iba a casa con mis abuelos y mi abuelo a las 8 de la noche era rezar el rosario. Yo sabía rezar el rosario desde que era una niña hasta el sol de hoy. Pero fue siempre sin sentido, fue siempre vacío, era solo a repetirlo por repetirlo. Nunca entendí nada, pero al mismo tiempo nunca pregunté nada. Solo era yo creo que dentro de mi mundo ignorante, pensaba que eso era normal.
Eso era como se debería de vivir, porque, por ejemplo, en México, en mi casa, enfrente, tengo un salón del reino de los testigos de Jehová. Entonces conocí un poco, como quien dice, como te digo, en mi mundo ignorante era de que católico y testigo de Jehová, más nada. Y los testigos de Jehová o aleluyos, como les decían allá en mi pueblo, era como que la gente, pues que un poquito tocada, porque estaban obsesionados y nunca busqué el por qué. Simplemente yo sabía que ellos estaban mal y nosotros estábamos bien, pero hasta ahí. Entonces, pues pasan problemas dentro de mi familia y mis papás se divorcian. A los 17 años yo pues termino lo que fue mi bachillerato, pero mis papás se divorcian, cumplo 18 años y yo sé que ya no podía seguir estudiando. Tenía que ayudar en casa económicamente, entonces mis hermanas mayores vivían acá en Estados Unidos. Entonces les pido ayuda. Y pues sí, ellas me ayudan, me vengo para acá. Este, Estamos en un estado muy frío, no sale uno. Yo llegué aquí en el mes de enero. En ese mes neva demasiado. Entonces yo llegué de un mundo totalmente a otro. Entonces tenía 18 años, no tenía amigos, no conocía a nadie. Solo luego empecé a trabajar. Y entonces era trabajo, comer y dormir, trabajo, comer y dormir. No era más nada. Entonces mis hermanas tampoco practicaban nada. Como eran igual que yo, fueron católicas, pero una vez que vinieron acá, pues yo creo que como que se olvidaron y pues eh, siguieron la misma rutina, que es lo que hace uno acá en Estados Unidos, solo trabajar, vivir para trabajar. Entonces, este, llega un punto que yo como que me empecé a deprimir porque pues solo era una muchacha de 18 años y yo decía, esto no es vida, yo mejor me regreso a mi pueblo. Pero en ese momento era como ya era verano y viene un amigo de México de mis hermanas. Entonces ese muchacho ya había vivido acá, entonces ya tenía conocidos y todo. Entonces él me empieza a decir, ¿no quieres ir conmigo? Voy a ir con fulanito, con sutanito. Y yo, pues vamos. En una de esas salidas me dijo que iba a ir al culto. Y yo en mi mundo pequeñito no sabía, nunca he oído la palabra culto. Entonces me dijo, sí, vamos a ir, era domingo y ya de ahí vamos a ir a comer con los hermanos y cosas así. Y eran palabras nuevas para mí. Entonces recuerdo que mi hermana, una de ellas, se enojó conmigo y me dijo, ya te vas a ir a que te laven el cerebro a ti también. Entonces yo le dije, yo lo único que quiero es salir, porque yo estoy enfadada de estar aquí encerrada, no conozco a nadie, entonces yo necesito salir. Y me dijo ella, no, pues allá tú, pero ahí son puros obsesionados, fanáticos. Entonces, nada, yo me fui. A mí no me importó lo que me dijeron. Pues yo llegué un domingo y me recibieron como si hubiera llegado la reina de España. O sea, fue bien bonito, la gente muy cálida, Eso hasta no hay que como negárselo a ellos, ¿no? sí, no, 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 ¿para qué? Tenían Mm. hasta como un aperitivo al entrar, todos me saludaron, fue bien bonito, yo me sentía bien especial, como te decía, de no conocer a nadie y de repente un montón de culturas diferentes, porque eso era otra cosa, era gente de Venezuela, gente de México, gente de Honduras, de El Salvador, y yo, mi mundo tan chiquito, solo de un pueblo de Michoacán. Entonces, no, yo me sentí bien, bien recibida. Fue muy bonito, la gente se portó súper bonito conmigo y empezó el culto y como que el culmen de ellos era la adoración o las alabanzas. Entonces, el muchacho que dirigía la alabanza cantaba muy bonito, muy bonito. Todo lo tenían con batería, todo, la música. Y pues yo de venir de una familia quebrantada, de venir con tantos problemas y estar en esa soledad, pues yo creo que la alabanza y todo me quebró. Yo me acuerdo que me agarré llorando, llorando. El pastor oró por mí, se juntaron todos alrededor de mí, me pusieron las manos. Yo me acuerdo que hasta las rodillas me temblaban y yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces fue como que bien liberador y al mismo tiempo
pues nuevo para mí. Yo nunca había experimentado algo como eso. Entonces, en México sí había ido como por ejemplo a un retiro, por obligación, mi mamá me había obligado a ir a un retiro, pero yo nunca me prestaba. Yo siempre estaba cerrada. Y aquí yo creo que, como te digo, el ambiente, las emociones, los problemas y la soledad. Entonces, la gente fue muy bonita, me quebré durante la alabanza, la adoración, y pues ya al final de lo que fue el culto, el pastor se acercó y me dio una Biblia que hasta el sol de hoy tengo, una Reina Valera, que para jóvenes. Y yo me acuerdo que yo dije, yo tengo muchas Biblias y nunca las había abierto. Solo cuando tenía clases de educación en la fe, yo sé usar una Biblia, porque te digo, iba a un colegio católico. Pero fue bien curioso porque yo dije, nunca había tenido ese acercamiento tanto así con la Biblia. Bueno, te digo, pues regresé a casa, mis hermanas como que no lo tomaron bien, porque pues aunque aunque vamos a decir eran católicas, pero pues no practicaban nada. Pero pues el simple hecho de que yo ya estaba en otra religión para ellas era como que inaceptable. Entonces yo empecé a convivir, eran células o estudios bíblicos 2 veces por semana. Y yo recuerdo que en una de ellas, este, pues yo les comenté, porque dentro de eso, pues se cuenta uno un poquito para irse conociendo. Yo le comenté al pastor que mi familia estaba enojada o pues no estaban tomando las cosas bien del que yo estuviera asistiendo ni al culto ni a la célula. Y recuerdo que él me dijo el versículo donde dijo que dejarás a tu padre y a tu madre, o sea que por el evangelio la gente te va a rechazar, inclusive tu familia. Y a mí me llegó mucho eso porque yo dije, o sea, a mí me está pasando esto es real. ¿Cómo es posible que mi familia, por yo seguir a Cristo, me rechace? Entonces, me habló mi mamá, me dijo que había sido, o sea, todo lo que me había enseñado, pero yo le decía, mamá, pero todo está bien, yo estoy haciendo las cosas bien, me están predicando a Dios, o sea, no pasa nada. Y ella me decía, sí, sí pasa, tú tienes que tener cuidado con lo que están haciendo. Y yo no entendía el por qué ellos estaban tan preocupados si yo me sentía tan bien ahí. Yo cada que iba, aprendía más de la Biblia y yo decía, pero esto a mí no me lo enseñaban allá. ¿Por qué nunca me enseñaron todo esto? Y y mi familia, en lugar de como que de preguntarme, ok, ¿cuál es tu pregunta? O cuáles son tus dudas, era pues un Claro. poquito juzgarme, el decirme, no, Jenny, ahí solo te van a lavar el cerebro. Esa gente está obsesionada. Vas a parecer ya como los aleluyos de aquí y cosas como esas. Y pues yo decía, no, el pastor tiene razón. Esta gente se está oponiendo a que yo conozca la verdad. Y eso no está bien. Y yo tenía como que en mí se despertó esa hambre de conocer, de conocer. Yo decía, cada que abría la Biblia, yo me acuerdo que ya tenía yo 19 años y estaba en el trabajo. Y yo era de leer la Biblia y yo en mí yo decía, o sea, todo esto a mí me está pasando, yo me identificaba. Ujú. Entonces, pues nada, llegó y pasaron los meses y me peleé, tronó todo en mi casa con mis hermanas, me peleé con ellas y me corrieron o no recuerdo si me corrieron o yo me corrí. El punto fue que me quedé sin lugar a donde vivir. A 19 años en un país donde no conocía a nadie y me quedé sin dónde vivir y me acuerdo que mi mamá lo que me dijo fue, regrésate a México. Yo allá ya no te quiero y yo así no puedo tener control. Entonces le hablé a los pastores y los pastores me recibieron. Los pastores me abrieron las puertas de su casa como si fuera una más de ellos. Incluso me decían hija. Fueron muy, muy amables conmigo. El pastor se levantaba en la mañana y me llevaba al trabajo porque yo no tenía carro. Él me llevaba, me traía. La pastora hasta el sol de hoy sigue siendo mi amiga. Es una persona muy amable, muy servicial. Inclusive sus hijos fueron muy amables conmigo. Todos éramos como de la misma edad. Ella tenía bastante, o sea, sus 3, 4 hijos y todos éramos como de la Y qué misma edad. bueno, ¿no? Qué bueno que sea así, ¿no? Que mantuvieron la amistad, porque casualmente hace como 2 semanas entrevisté a una chica cubana, no sé si has visto ese testimonio,
donde sí, ella tuvo algo parecido. La sacaron de su casa, se fue donde el pastor, pero cuando empezó a buscar la fe católica, le echaron de la casa, los pastores. sí. Mira, yo no sé si ahora que yo ya hago los videos, ella ya no me ha escrito ni Ujú. nada, yo ya no sé qué vaya a Ah, decir ok. después de eso, pero pues no hace que a lo mejor Pero se meses, portaron bien, que es lo importante. sí, 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 para que yo no puedo decir que esa gente Mm. a mí me trató mal, no, ¿para qué? Sería mentira. Ellos me recibieron, me involucraron en todo y hasta al contrario me decían que dejara de trabajar y regresar a la escuela para que yo aprendiera inglés, pero ahí fue error mío en el que conocí a una persona y yo luego quise brincar como de lo que fue adolescencia adulta, porque pues ya era una adulta y yo ya quería como que tener una familia. Entonces, pues error mío, conocí a esa persona, el papá de mi hija, la mayor, y pues yo decía, pues qué mejor, una persona que quiere a Cristo, que sigue el Evangelio igual que yo. Entonces yo quiero esto. No me di ni siquiera la oportunidad de conocerlo, fue como que rápido. También el hecho, como te digo, de no tener familia, no me hablaba con nadie, entonces yo como que buscaba eso, una familia, Claro. adaptarme. Entonces, error mío. Y pues nada, los pastores me siguieron apoyando y todo. Fue, fui a uno de los, ¿cómo le llaman ellos? Como de tipo encuentro, pero convención de los jóvenes, de las más grandes que hacen aquí en Estados Unidos con estos pastores súper importantes, un pastor que se llama José Rodríguez, no sé qué, gente, y pues yo andaba en todos lados, en los conciertos de Hillsong, y no, yo andaba bien, bien metida. Fue como que yo sentía que cada vez quería más y más y más. Visitamos muchas iglesias, todas eran no denominacionales, todas. Se inclinaban, creo yo, un poco, ahora que las estudio un poquito, a lo que es el pentecostalismo, porque varias Sí. veces hubo de lo que fue la iglesia donde yo me congregaba, había salidas a las iglesias que yo creo que lo conocen muy bien, del pastor hondureño, ¿cómo se llama este señor? Que tiene su iglesia en Miami, grandotototota. Carlos Maldonado, Luna. Ah, Maldonado. Maldonado. Sí, 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 sé sí, cuál sí. es. Entonces, pues de aquí hacían salidas para ir a conocer la iglesia y para conocerlo a él, a la pastora. En ese tiempo todavía estaban casados, o sea, y Ujú. pues era como que de esa rama. Por eso yo digo que más o Sí, menos predicaban mucho de lo que era la prosperidad y hacían muchas apuestas y para tener cosas a cambio y cosas así. Bueno, el punto fue que pues con las cosas me fui yo a vivir con el papá de mi hija. Entonces las cosas ahí pues no iban tan bien porque pues yo pensaba como que eso era lo que yo quería, pero yo tenía como que esa hambre de querer más, pero él en sí no. Entonces, pues no, solo nos juntamos, como se dice, pero no nos casamos. Y entonces el pastor me dijo, tú no puedes, ya seguir, porque yo, por ejemplo, participaba en la alabanza, participaba en la escuelita de los niños, yo ayudaba en todo. Cuando yo me junto con él, era de que estás en pecado, no puedes participar de nada. Y yo me bueno, al menos eran sentía coherentes en eso. sí, sí, sí. Entonces yo decía, no, yo necesito casarme, yo me quiero casar. Y él como que estaba renuente a todo eso. Recuerdo una vez que hicieron la Santa Cena. Entonces, y yo no participé de ello. Yo me acuerdo que yo lloré bastante, yo lloraba y lloraba. Cuando regreso a casa y él me dice, ¿por qué exageras tanto? Y yo le digo, es que yo quiero ser partícipe de la cena del Señor. Y me dijo, pero si eso es un mero símbolo, ¿cuál es tu problema? Entonces, yo me acuerdo que yo era donde yo no conectaba bien las cosas que yo decía, como que en mi pasado católico era que Claro, le daba la importancia, pero claro. yo decía, ¿y por qué él no lo ve así de importante? Entonces también recuerdo esa vez de la Santa Cena que sobró y le dieron al montón a los niños y todo, y yo decía, ok, está bien. Sin ninguna reverencia ni importancia, porque obviamente ellos creen que es pan y ya. Sí, y yo decía, okey, ellos sí la pueden tomar, pero yo no, porque yo estoy en pecado. Sí, entiendo, porque, pues,
pues estoy vamos a decir, en fornicación, vamos a decirlo así, pero este, a los niños y a las demás personas sí se lo daban porque ya había sobrado. Y era pues porque, ok, entonces me acuerdo bien sus palabras que me dijo, pero ¿por qué exageras si eso solo es símbolo? Y yo en mí, pues me quedé con eso. Entonces, pues pasó el tiempo y pues las cosas como que no iban tan bien porque se empezaron a oír como, em, vamos a decir, como que el pastor empezó a tener ahí como que sus problemitas y como que quererse dividir un poco la iglesia. Durante el proceso de eso, yo empiezo como que a mí me empiezan a llegar cosas como de que, ¿sabes de dónde viene tu pastor? De los mismos evangélicos, pero conocidos de las otras iglesias. Tu pastor viene de adulterio, tu pastor viene de otra división que ya se creó. O sea, él venía de una iglesia en la que se habían dividido. Entonces él fundó su propia iglesia y yo era parte de. Entonces yo decía, pero pues no tiene nada de malo, simplemente algo le hicieron. Y me acuerdo que me decía esa amiga de la otra iglesia, no es que tu pastor no está en obediencia y cosas como esas. Y yo decía, yo para mí que ellos son los malos, que no. Entonces yo era como que lo que dijera mi pastor era ley. Eso era lo que era. Entonces, cuando yo de repente veo que el pastor sí estaba teniendo como que situaciones raras, se acerca a mí la pastora y me decía, yo la veía como que sufría por problemas que no me contaba, pero yo veía como que sí estaba pasando algo. Entonces, poco a poco fue como que se sentía división en la misma iglesia hasta que tronó la bomba y pues desgraciadamente se cayó la iglesia o se destruyó la iglesia porque el pastor cayó en adulterio. Entonces él se fue por su lado y la pastora y otras personas nos fuimos por otro, porque yo me fui con la pastora. Típico, típico en Sí. el protestantismo, típico. Sí, pero a mi pareja en ese tiempo le afectó demasiado. Siento como que él estaba muy apegado al pastor y como que eso fue como que algo que tronó en su cabeza que rechazó totalmente ya todo lo que tenía que ver con Cristo. O sea, él decía, "No, bola de Wow. hipócritas, ¿yo qué voy a ir a hacer?". Entonces yo andaba atrás de la pastora, pero ya en casa ya era como problemas, problemas y problemas porque él Estaban divididos. sí, y él ya no aceptaba nada. Él decía que, o sea, como una no se iba a doblegar ante una mujer porque era pastora. Y otra que decía, no, pues imagínate, si el pastor hizo tal cosa, que no habrán hecho los demás y cosas así. Entonces, pues en casa las cosas estaban muy mal. Y entonces pasó el tiempo, te digo, se dividió la iglesia. Yo fui para allá, pero solo iba por la mera amistad, porque en mí también algo pasó. Como yo dije, ¿cómo es posible que todo esto esté pasando? El pastor ya esté allá como si nada, con otra iglesia, con otra familia. Ni siquiera se había divorciado. Entonces esas cosas a mí no me afectaron también, que empecé a dejar de ir allá y empecé, dije, voy a buscar otra iglesia porque pues no todas tienen que ser igual. Fui a otra, igual me llegaban chismes de este pastor había hecho un montón de fraude con dinero y entonces era de que, ah, no, pues me voy a ir a otra. Entonces me fui a otra y pues me sentía bien, pero era como que yo quería donde yo estaba. Era como que solo, yo ya me había adaptado tanto a ese sistema que tenía que yo quería, andaba buscando, andaba como oveja sin pastor literalmente y buscando y con problemas en casa porque durante ese proceso yo me divorcio. Ya me había casado, solo pues vamos a decir el pastor, Civil. no, civilmente el pastor podía casarnos y civilmente pues nos casamos. Pero durante ese proceso se quiebra tanto la iglesia como mi casa. O sea, fue división total. Entonces es como que hay un sufrimiento interno y externo y que yo pues buscaba y buscaba y llegó el punto donde dije, basta. O sea, yo ya intenté todo y no, o sea, no puedo hacer nada. Este, Antes de divorciarme, recuerdo que viene mi mamá de allá de México aquí y me dice, quiero bautizar a la niña. Yo tenía una hija mayor. Bueno, tengo la primera de mis hijas
y mi mamá la lleva a bautizar a la iglesia católica. Entonces, recuerdo que no tenía ni alguien más que quien pudiera hacer su, como aquí normalmente piden que sean dos, hombre y mujer. Y entonces yo, cuando fui a hablar con el padre, le digo, padre, mi mamá quiere bautizar a mi hija. Y Ujú. le digo, pero no, mi mamá es divorciada y no, pues no tiene, no tengo aquí más nadie. ¿Quién puede ser su padre? Y me dijo, pues si quieres yo soy. Y yo le dije, pues sí. Entonces tengo un compadre sacerdote. Sacerdotes, qué bueno. Sí. Y entonces, pero dentro de todo eso, o sea, yo nunca lo busqué para ayudarme. Él conocía que yo andaba por otros lados y pues él solo me decía, hija, cuando ocupes. Y yo hasta ahí. Entonces, pues te digo, tenía a mi hija ya bautizada, pero yo en todos lados como oveja sin pastor. Y entonces, pues me divorcio y durante ese proceso, pues fue difícil. Creo yo como que estaba lastimada y como que dentro de todo culpaba a pastores, culpaba a todos menos a mí, yo no, yo estaba como que bien, pero pues seguía creyendo en Dios, simplemente creo como que me volví jueza de todas, ya sea de católicos, ya sea de evangélicos o lo que fuera, era de que ni me hables de eso porque es una bola de pecadores, mejor aquí me quedo en mi casita y no pasa nada. Entonces, conozco a mi ahora esposo, y también empezamos mal, pero mi esposo fue bautizado solo en la iglesia católica cuando fue un niño, pero nunca practicó nada. Entonces, cuando nos juntamos los dos, fue como que los dos sin religión alguna, pues no nos importaba nada. Solo trabajábamos y nos iba muy bien económicamente. Entonces yo le decía, ¿y para qué vamos a buscar una iglesia si estamos muy bien? No hay necesidad de nada. Yo sentía como que estaba viviendo mi vida, pues estaba en el auge y todo estaba perfectamente bien. Tuvimos una niña, todo estaba muy bien, muy bonito, compramos casa y de repente pasa una situación muy fea en mi familia que pues también hay ruptura. Con mi hermana mayor, pues nos separamos y ya como que unos para un lado, otros para otro. Entonces yo como que me llega una depresión muy fea porque ya sentía como que demasiadas separaciones en mi vida, demasiado, y yo no hallaba como a quién acudir, no tenía a quién acudir y esa necesidad seguía bien vacía. Entonces, pues nada, me hundo en una depresión muy fea y me daban ataques de ansiedad horribles y pues busco ayuda psicológica. Yo dije, pues en las iglesias no me van a ayudar, tiene que haber un doctor que me ayude. Este, pero para eso estás hablando que pasaron años. Yo practiqué lo que fue, no sé si unos dicen que no era protestante porque no pertenecía a sus ramas, pero fueron como, estás hablando de como casi 4 años de protestantismo y como 2 de andar para allá y para acá. Entonces, como te digo, yo busqué ayuda ahora con un psicólogo. Me medicaron, yo estaba pues ya a ir con un psiquiatra. Entonces, fue una situación muy, muy fea. Entonces, yo sentía como que nada me ayudaba, nada, nada. Me buscaron varias amigas de las iglesias protestantes y yo decía, o sea, ¿cómo voy a ir con ellos? O sea, si yo ya sé lo que es ahí, me recuerdo un concierto de Alex Campos, fue bien bonito y yo ahí fue como que con tanto problema y todo, yo decía, sí, o sea, si yo fuera por lo menos a una iglesia como donde va él sí está bien, Ujú. pero no aquí donde yo ya conozco lo pasado de todos estos. Entonces, era como que en ese tipo de cosas fui a conciertos donde yo sentía como que sanaba, pero no me llenaba. Bueno, entonces mi abuela me dice que, que por qué antes como que de que me dijo así bien dura, pero ella sí es. Antes de que me muera, cúmpleme por lo menos el que te cases y bautices a esa niña, porque
Ya mi hija tenía 3 años y no la había bautizado, por lo menos bautízala. Y pregúntale al padre a ver si ustedes se pueden casar. Y yo decía, pues, ¿para qué? Y recuerdo que pues mi esposo todavía no conocía personalmente a mi abuela y fue como que un gusto que le dio. Y le dijo, no, sí, yo voy a, si ella quiere, yo me caso, por mí no hay ningún problema. Como te digo, él fue siempre bien escéptico en todo, le valía. Él hacía porque sí. Entonces yo fui con el padre y le dije, padre, pues fíjese que quiero ver si se puede, si se puede, para ver si nosotros nos podemos casar y pues quiero bautizar a la niña. Le dije a mi hermana si me llevaba, era mi comadre, me dijo que sí. Entonces fue un proceso de que fuimos con el padre, le platicamos nuestra situación porque los dos éramos divorciados, para saber si por ejemplo, lo mío no era un sacramento porque lo mío fue solo, no hubo como quien dice la ceremonia, pero en el caso de él sí. Entonces tuvimos que ir, mandar un montón de documentación, tuvimos que llevar 2 o 3 testigos para mandar todo eso a la diócesis con el obispo. Pasaron como 6 meses y nos aprobaron que podíamos casarnos. Entonces, después de eso, tuvimos como otros 6 meses de preparación para, para casarnos. Pues nos casamos. Este, como te digo, fue todo como por dar gusto a mi familia. Yo nunca fue como que quiero casarme o me nace casarme, no. Pero yo sentía como que después de tanto rechazo de parte de mi familia y juzgarme, y porque todavía me hablaban como que el aleluya de la familia, entonces era como que me dijo algo en mí, yo dije, pues por lo menos voy a darles ese gusto. Y pues sí, se nos dio, nos casamos. Gracias a Dios, él, aunque no tenía ninguno de sus, solo el sacramento del bautismo, pero no los otros, el padre le dijo que si él alguna vez quisiera practicar su religión, él tenía, para poder comulgar, él tenía que tomar catequesis. Y él le dijo que sí, pero nunca lo hizo. Entonces, nos casamos y te digo, aparte del problema que todavía, salgo embarazada. Y ya durante mi embarazo fue como que peor, se puso todo, no sé si que por las hormonas y todo se pone peor. Y yo busco como que ya necesitaba una ayuda de verdad porque yo sentía que iba a hacer cosas que no estaban bien. Ya o herirme yo o herir a alguien más, que era causa de ese problema que estábamos pasando dentro de mi familia. Entonces, en mi trabajo me encuentro con una señora que yo había conocido hacía años cuando yo estaba en el protestantismo y ella era católica. Ella, me acuerdo que me decía, Jenny, si quieres vamos a misa o así, pero como te digo que no tenía carro ni nada, y yo era de que sí, yo le daba por su lado. Pero me la encuentro en el trabajo ahora cuando estaba embarazada y me dice, Jenny, fíjate que, bueno, ella me pregunta que si todavía estaba en las iglesias protestantes. Yo le dije que no, que ya estaba como que asqueadita de todo eso, ya no practicaba nada. Ya no, le dije, yo ya no sé si soy atea o qué soy. Pero entonces, ella me dijo, no, Jenny, no digas eso, tú sabes que Dios siempre está presente dentro de la vida. Y como yo te digo que pasaba por esa depresión y todo, yo le dije, pues yo no sé qué es lo que necesito, pero yo necesito ayuda. Y entonces ella me dijo, pero ¿qué es lo que necesitas? Y para que tú puedas ir a la iglesia, a buscar a la iglesia católica, me dijo, a la iglesia verdadera. Y entonces fue como que yo le dije, no, es que yo tengo muchas preguntas con respecto a la Iglesia Católica, con respecto a que cómo es posible que todos sigamos lo que dice el Papa, o sea, que lo que dice el Papa es palabra de Dios, o cómo es posible que haya intercesión a la Virgen y que la gente siga a la Virgen como si fuera Dios. O sea, hay mucha ignorancia. ¿Cómo es posible que dentro de la Iglesia Católica nunca me pudieron contestar todas esas preguntas? Solo me juzgaban. Entonces me dijo, bueno, te voy a mandar un video, pásame tu número. Y así me mandó un video del padre Luis Toro. Y yo me sentí parte de esas evangélicas que él tanto dice. Yo me sentí, o sea, yo cuando empecé a oírlo, yo pensaba que era como un pastor. Y yo tuve que dije, o sea, ¿esto cómo va a ser sacerdote? Porque no sé si te fijas que luego él
cuando está hablando con los protestantes no usa, No, una vamos a decir, camiseta ropas. normal. Sí, entonces yo dije, este no es padre, tiene que ser pastor. Me puse a investigar, o sea, un video me llevó a otro, me llevó a otro, hasta cuando llego a de donde él estaba dando una misa y todo, yo dije, santísimo, ¿cómo es esto posible? Que un sacerdote esté predicando con la Biblia, así como él lo está haciendo. Y que me contestó la pregunta del el purgatorio, inclusive del por qué nos confesábamos, de cuando habló de la presencia real en el cuerpo, la sangre, la Eucaristía, cuando, cuando habló de lo que es la Biblia, cuando dijo, no entiendo cómo los protestantes todo lo quieren en la Biblia y aceptan la Biblia sabiendo que la Biblia es católica. Claro. Y yo me quedé, ¿cómo que la Biblia es católica? Mi ignorancia, imagínate, qué ignorante. Entonces yo dije, eso no es posible que la Biblia sea católica. Y entonces pues yo me pongo a investigar y dentro de los videos del padre me salen igual los videos de Santiago Alarcón. Y yo dije, pero si yo lo conozco, este no era católico. Este no era católico, ¿qué Está pasó? como asustado, está como asustado Santi en esta foto. Por lo que digo, yo creo. Y dice, o sea, yo cuando me encuentro el famoso video me hago católico, yo digo, o sea, yo lo escuchaba antes, casi casi que sacando a la gente de las iglesias católicas, de las peregrinaciones católicas, y ahora está Wow. él diciendo, me hago católico. Y yo, o sea, me sentí tonta, muy, muy tonta. Entonces me pongo como que fueron como 3 días en los que me comí videos tras video tras video. De ahí salió el padre Javier Olivera Rabasi, la certeza con la que hablaba, la fuerza con la que hablaba, y a mí me doblaba y me sentía tonta, ignorante. Yo dije, ¿en qué mundo vivía? ¿Cómo es posible que por varios versículos que me leyeron fuera de contexto, yo me olvidé o simplemente también culpa mía que viví 18 años de mi vida siendo católica, con familia católica, y nunca me pregunté Claro. el porqué de todo lo que hacíamos? ¿Por qué viví en un mundo tan vacío? Pero también digo yo, gloria a Dios por lo que me pasó, porque vamos a decir, le di la importancia a Dios porque eh, gracias a todo eso que viví dentro del protestantismo, yo le di la importancia, por ejemplo, a la Biblia como palabra de Dios. Yo le di importancia al mismo Dios en mi vida. Yo tenía esa hambre de Cristo. Entonces, te digo, cuando seguí viendo videos y videos tras videos, entonces yo le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Voy a ir a misa el domingo. Y me dijo él, pues vete tú, porque yo no. O sea, que él juega mucho fútbol. Yo voy a ir a jugar fútbol y yo, pues no. Si quieres, me das una niña, y yo me le digo, no, yo me la voy a llevar, voy a ir a misa el domingo. Entonces, pues yo desde que entro a la iglesia me sentía como que juzgada, simplemente cosa mía. Como que todo el mundo me veía raro, o sea, ¿qué esta que está haciendo aquí? Entonces, pero no, al contrario, toda la gente me saludaba. Hola, y así, porque tuve varios conocidos. Entonces, desde que yo entro a la iglesia, empiezo como a darle importancia a cada detalle dentro de la iglesia, que durante toda mi vida siendo católica, de 18 años, y todo este tiempo acá, nunca le presté atención a nada. Y creo que era más juzgar. Entonces, entra el sacerdote por la especie de, ¿cómo se dice? Cuando van entrando recién a empezar la misa, la procesión que hace. Desde ahí, para mí fue como que vamos a decir, como que algo se me cayó y yo vi diferente todo. Desde que empezó la misa, cuando empezamos a cantar el Señor ten piedad, acá lo cantan en griego, Kyrie eleison, Wow, qué yo bonito. yo me estremecí, yo decir, Señor, ten misericordia, Señor. O sea, cada detalle, cuando cantamos el Santo, Santo y Gloria,
yo o sea, yo cantaba Gloria y cada palabra era como que tan revelante para mí que yo no paraba de llorar, no paraba de llorar. Cuando como que el quiebre de todo fue cuando el padre en la consagración dice, dichosos los invitados a la cena del Señor. Y yo doblada ahí, yo sabía cómo contestar. Yo sabía, Señor, yo no soy digna. Y yo no paraba de llorar, pero fue como que el quiebre ahí, porque siento como que tenía un velo que no me dejaba ver las cosas, que siento que aparte de mi ignorancia siendo católica, todas las dudas que sembraron durante mi apostasía, fue como que pues se cayó, como dijo Pablo en sus cartas, unas escamas cayeron de mis ojos y todo fue bien revelante. Entonces, después de esa misa, te digo, fue como que cada cosa bien, bien dura para mí. Dije, no tengo que venir a confesarme, tengo que buscar la confesión para yo poder recibir la Eucaristía, porque yo ya la había recibido después de, cuando te digo que yo ya me había casado, yo ya me había confesado, yo ya la había recibido, pero nunca le di importancia, nunca, ni el significado ni nada. Entonces yo dije, yo ya puedo comulgar. Fui el jueves, me confesé, hablé con el padre, le hablé de mi apostasía, le hablé de todo esto que les hablé con detalle, punto y coma, y el padre me dijo, bienvenida hija. Mm. Fue como que, ay no, sé que el Señor me lo dijo, sé que Dios me lo dijo, como que de bienvenida a casa. Fue bien, bien fuerte, muy bonito, y desde ahí fue una lucha constante, fuera y dentro, porque te digo, aquí en mi casa mi esposo no practicaba nada. Entonces yo dije, Señor, yo me pongo en tus manos. Te digo, estaba en la depresión y todo, con pastillas y todo, pero cuando yo vuelvo a comulgar, eh, fue como que muy liberador. Yo recuerdo que duré como 3 o 4 meses que cada que recibía la Eucaristía lloraba, lloraba y Mm. lloraba y me sentía tan indigna, pero al mismo tiempo tan afortunada y dichosa de poder ser parte de, que yo me entregué total y le dije al Señor, sáname, límpiame y libérame de todo esto que me está comiendo, me está matando. Y para mí fue la mejor medicina, porque dejé pastillas, dejé de todo y la ansiedad se fue. Eh, no fue como que un switch así, sino que poco a poco el Señor fue liberándome y sanándome. Entonces, pues también te digo que en casa, yo quería que mi esposo participara de todo lo que yo estaba viviendo. O sea, fue como que cambios brutales, porque yo de vivir una vida que no tenía que ver nada con Dios, ahora era involucrarlo a Él y que eso fuera una normalidad en mi casa, una normalidad para mis hijas, enseñarles a mis hijas a persinarse, enseñar a mis hijas al Padre Nuestro, ponerlas todas esas cosas que yo decía, Dios mío, mis papás a mí desde niña, yo por qué les estoy negando esto a mis hijas. Entonces, inscribí a mi hija en el catecismo, era de todas las tardes, todas las noches con mis hijas, hasta que mi esposo me dijo, yo voy a ir a misa con ustedes. Y entonces fue como que empezó a ir a misa y a mí me invitaron a un retiro espiritual de mujeres, del cual participé. Igual siento como que fue ahí el compromiso que yo tuve con Dios, en decir, si ahora tú tuviste misericordia de mí, Señor, úsame, úsame. Por eso fue que yo empecé a hacer videos en lo que es ahora la plataforma de TikTok, porque yo dije, en lugar de estar perdiendo mi tiempo, yo tengo que enfocarme y dar un poco de lo mucho que Él me ha dado. Sé que hay mucha gente confundida como yo, hay mucha gente que ignorante como yo, que por una situación emocional, un problema de soledad, lo que sea que tengas, y de repente te llegue
ya sea el testigo de Jehová que te toque la puerta y te ayude en esa necesidad que tú tienes, ya sea económica, ya sea lo que sea, tú te vas a agarrar de ahí y para ti esa va a ser la verdad. Eso es lo que pasa muy común aquí en Estados Unidos. Es como que uno de su país viene a la boca del lobo. Aquí en cada esquina hay una diferente iglesia. En cada esquina de miles de denominaciones. Ponle el nombre que quieras. No te miento. Aquí en la ciudad que yo vivo es una ciudad pequeña, pero yo calculo que hay como 500 a 600 iglesias. Wow. Es así, así. Yo vivo en una comunidad donde solo hay dos iglesias católicas. Tengo que salir a otro pueblito de aquí cerquitas para otra. Una es en inglés y otra es en español. Y sí son como 500 a 600 iglesias protestantes. Es así. Entonces, mi esposo empezó a asistir con nosotros a misa, y yo, como te digo, hice ese compromiso con Dios dentro de ese retiro. Yo dije, Señor, yo úsame, que a donde tú me llames, yo ahí voy. Y con vergüenza y todo, empecé a hacer videos y pues empezaron a ser virales porque yo no sé cómo, pero así pasó. Entonces mi esposo, me invitaron a un retiro matrimonial y obligué a mi esposo a ir. Yo lo obligué y le dije, si no vas, yo me voy a ir sola. Y la gente iba a pensar que estoy soltera. Entonces tienes que ir conmigo. Por eso él va. Obligado, era un retiro un poquito largo porque sí fueron 3 días, 4 noches, 3 días. Entonces fue duro y largo, pero fue como una sanación y liberación, como que desde la niñez hasta lo que es ahora de adulto. Entonces él cuando sale de ahí me dice, quiero hacer mis sacramentos, quiero hacer la primera comunión, quiero hacer mi confirmación. Y para mí fue como que esa confirmación del Señor en el compromiso que yo había hecho con Él, fue como que el regalo más bonito y aparte de que ya los dos estábamos con el sacramento del matrimonio, Él buscara ser parte de ese cuerpo, que ahora de verdad lo hiciera no porque darle gusto ni a mí ni a mi familia, sino porque había tenido un encuentro verdadero. Entonces, nada, el año pasado hizo él sus sacramentos, yo fui su madrina. Entonces, hemos vivido problemas muy, muy delicados. Toda su familia es protestante, toda la familia de mi esposo. Eh, Wow. y, y yo cada que me junto con ellos es de que de repente sí me tiran sus pedraditas, pero ahora yo con Biblia en mano, lo que quieran, cuando quieran, yo les digo, porque es complicado que vivan en un mundo de mentiras, gente que tú tanto quieres, gente que tú tanto aprecias y que tú de repente, pues muchas cosas no se las puedes decir porque o se las dices, pero lo toman a mal, como que si yo estuviera atacándolos. Entonces, dentro de todo, por eso hago mis videos, porque yo digo, a lo mejor personalmente no podemos tener la plática, pero yo sí les mando mis videos, les mando mis videos y pues algo tiene que llegar. Entonces, es lo que yo le digo a mi esposo, poco a poco, poco a poco. Él poco a poco está teniendo su conversión, yo poco a poco estoy luchando y ahora pues todo esto es bien, vamos a decir, revelador tanto para mi familia porque eh, vamos a decir, de un lado me fui a otro, como que de extremo a extremo, pero esto ha sido cosa de Dios, de verdad, no, de esa hambre que Él sembró. Por eso doy gloria a Dios por todo lo que me pasó, por todo lo que me pasó, porque yo digo, Él dentro de tanto problema ha tenido misericordia de mí, me ha llamado y sabe que solo aquí pude haber encontrado su verdad, porque nada, es como que a lo que de verdadmente me llenó. Qué bendición, ¿no? Y qué bonito poder escuchar todo ese relato de tu testimonio, Jennifer. Y pues le digo a las personas que escriban en los comentarios, Dios te bendiga, Jennifer, gracias por tu testimonio, porque pues ha sido bien gratificante pues escuchar de dónde te sacó el Señor, que pudiste quedarte quizás confundida
en alguna de esas sectas protestantes, o peor aún, pues caer en el ateísmo o en el agnosticismo, porque es lo que suele suceder cuando las personas se decepcionan dentro de una secta protestante, o sea, porque como no hay unidad, no hay magisterio, no saben a dónde ir, ok, terminan recorriendo mil iglesias y al final desisten de todas, ¿no? Como te ocurrió a ti, ¿no? Entonces, bendito sea Dios que llegaste a casa y te quedaste, y pues no solamente te quedaste, sino que hoy en día también pues evangelizas con tus videos. Eso también te ha traído controversia, ¿no? Porque inclusive a este raro, no sé si es porque es sábado, porque normalmente cuando yo entrevisto a alguien protestante comienzan a llegar como locos los protestantes a escribir en los comentarios, ¿no? Deben ser que están dormidos, no se han dado cuenta. Este, y te ha llegado controversia con otros protestantes que desmeritan lo que estás haciendo, desmeritan tu conversión, dicen que nunca fuiste protestante. ¿Qué te ha pasado desde que tomaste esa decisión? Tanto desde el lado virtual, porque has tenido ataques, inclusive personas que te han hecho videos, como, por ejemplo, personas del mundo del protestantismo que quizás antes frecuentaba y cuando vieron que te hiciste católica, no sé si lo desaprobaron o te dirían algo. Sí, sí, vamos a decir que dentro del mundo digital tengo muchos ataques. Como dices, dicen, tú nunca conociste la verdad, porque si lo hubieras conocido no te hubieras apartado. A ti de verdad vivías en una iglesia falsa. Son mensajes tras mensajes, insultos muy feos. Gente de verdad bien dura. Entonces, ahora que, como dices, me han hecho varios videos diciendo como que miento, como que todo eso pasa porque o sea, fui ignorante de muchas cosas. Y mira, yo les puedo decir que tal vez, no sé, nunca fui protestante, suficientemente protestante para ellos, pero para mí fue suficiente porque yo renegué de lo que fui, de lo que era. Yo renegué de ser católica, yo renegué yo recuerdo que yo a veces eran noches que yo decía, o sea, cómo viví todo el tiempo en ese mundo de mentiras y qué va a ser mi familia. Yo decía, cómo toda mi familia está perdida y yo cómo voy a convencer, sobre todo mi abuela que es, pero católica 100%. Entonces, para mí era como que duro emocionalmente. Y que personas como estas digan, no, es que tú nunca fuiste protestante, porque a ti te hizo falta esto. Yo digo, es que no se han dado cuenta o no quieren reconocer el mundo, la ideología en la que viven, porque es un circo. Cada quien monta su pequeñito circo dentro de la misma carpa, pero todo eso abraza lo mismo. Porque así me digan que no cumplía, por ejemplo, con las 5 solas o cosas como esas, es de que eso es parte, son sectas dentro del protestantismo. Claro. Entonces, ellos pueden decir lo mismo, pero por ejemplo, a mí que me van a decir si yo puedo ir a la iglesia a una de las que fui y las cosas siguen siendo igual. Y me van a decir que entonces que ellos no son protestantes, pero ellos no van a tener la misma opinión. Entonces, no son vinculantes ni uno ni los otros. Bueno, eso es dentro del mundo digital. Ya el mundo afuera es complicado porque, te digo, la familia de mi esposo, todos son protestantes practicantes. Ellos, pues todos son de que de repente me dicen, en un cumpleaños, por ejemplo, vamos a orar por el cumpleañero. Y luego de repente me dice, aunque tú, pues yo sé que tú no oras igual que nosotros, pero puedes participar de ello. Y yo, pues claro que puedo orar con ustedes. ¿Y yo qué hago? Y les digo a mis hijas, persínense. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Y entonces cosas como esas, yo ahí me estoy involucrando. A mis hijas las tengo como que tengan mucha atención en cada cosita porque inclusive el papá de mi hija, la mayor, dentro de sus equivocaciones, o sea, no quiero hablar mal de él, pero él sigue siendo parte de lo que es el protestantismo. Entonces, yo soy bien clara con mi hija y le remarco los errores para que ella sepa a lo que se va a enfrentar. Y no todos me ven igual. Hay unos que ya pues me evitan por el hecho de que yo dicen como que yo estoy sembrando odio, que yo estoy sembrando división en lugar si de verdad
me creo, así me dijeron, si de verdad me creo en la iglesia verdadera, entonces predica el evangelio, el amor de Dios. Entonces yo digo, ¿y qué es lo que estoy haciendo? Pero Claro, para es ellos un acto no. de amor sacar a las o intentar sacar a las personas del error. Sí, pero para ellos no. Para ellos eso no es porque, pues viene lo mismo, que la iglesia no es importante, la religión no salva y tú te vas a meter en lo mismo defendiendo un montón de sacerdotes que ni en el mundo te hacen y que todo te sacan de contexto y te sacan cosa tras cosa. Entonces, ¿qué he hecho? Me estoy instruyendo, estoy estudiando, y cada que estudio, más católica me vuelvo. Estudiar a los padres de la iglesia es darme cachetada tras cachetada, yo Claro. decir en qué mundo estaba. ¿Cómo es posible que nunca me hice la pregunta que afuera de la Biblia, o sea, cuando se cierra el canon, o sea, cómo le hacían los primeros cristianos sin Biblia? ¿Cómo le hacían? El que para mí se me hiciera algo tan normal justificar todo en la Biblia, pero que ni siquiera pudiera sustentar el solo escritura en la Biblia, era como que preguntas que nunca me hice dentro de, pero yo decía, no, todo está en la Biblia, todo está en la Biblia. Ahora que yo digo, o sea, ¿cómo alguien dentro del protestantismo que busca realmente la verdad y encuentra a la iglesia primitiva, que va a encontrar a los padres de la iglesia, sigue siendo protestante? ¿Cómo es posible si todos los padres de la iglesia hablan de la importancia del cuerpo y la sangre del Señor y ellos no puedan ver todo eso? Como desde entonces estuvieron, eh, vamos a decir, defendiendo la iglesia, la unidad de la iglesia, combatiendo herejías y ahora haya tantas miles de divisiones y ellos sigan viviendo en ese mundo. La única, la única respuesta sería como me la hicieron en una de en las respuestas de uno de mis videos fue que, por ejemplo, el Anastasio, Atanasio, perdón, San Atanasio, este, era protestante. Que él no era católico, que era, y que no, o sea, dicen, él era católico no romano. Entonces, esa fue una de las respuestas. Él no estaba en comunión con Roma, cosas como esas. Vivir en ese mundo de mentiras, ya sabes que no puedes hacer más nada. Entonces, pues sí, ahí estoy en la lucha. Mira, ¿y cómo las personas podrían, pues personas que estén interesadas pues en ver tus videos, tus reacciones, dónde podrían buscarte? Pues ahora estoy en TikTok como soy Jenny. Ahí hago, de repente hago lives. Me gusta subir mucho a gente para dialogar. No me gustan los Ok, debates. A mí me gusta dialogar y compartir lo poco que estoy aprendiendo o lo mucho que he aprendido, este, y contestar esas preguntas que son, normalmente son las mismas, son muy comunes, los santos, el los rosario, sacramentos, el rosario, y lo mismo. Ahí es donde sé que tengo un compromiso y entonces es lo que hago. Ayudo a contestar un poquito las preguntas, que tal vez no tenga todas las respuestas, pero la iglesia sí la tiene. Entonces, educar y tratar de ayudar. Hay gente que solo sube a pelear, hay otra gente que tiene realmente dudas. Entonces, claro. para eso he estado haciendo videos, tanto para catequizar un poquito y hago los lives para poder em, charlar y romper un poquito de hielo ahí. Mucha gente, inclusive católica, no le agrada un poquito varios videos que uso ahí un poco el sarcasmo, pero de todo hay dentro de la misma iglesia. Por ejemplo, como de repente sé que muchos no les agrada la manera que evangeliza el padre Luis Toro, a mí fue la Sí, manera que me dio tres cachetadas y me claro. dijo, ¿qué estás haciendo? Entonces, para mí es necesaria la apologética, para mí es urgente que todos estos videos, tanto páginas como las tuyas y cualquier canal católico que nos ayude a, a- a romper esa ignorancia o falta como falta de que yo le dé importancia a lo que realmente soy, que soy católica, entonces conoce tu fe, no simplemente practiques todo por mera tradición, con T minúscula.
No, no, excelente, de verdad, querida hermana Jennifer. Muchísimas gracias por compartir ese testimonio, por darle